talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Use the free series out, never quit, fuck your bitch. Everyone is in it, all the money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot. Cause I can make this shit feel like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Directo a tu CPU. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Diario del Aire, donde la noticia eres tú. Une con sabores y colores a la gran familia peruana, compartiendo el acontecer nacional en forma amena y veraz. Hagamos esfuerzos con la frente en alto para que la región andina sea una y próspera. Costa, sierra, selva y el grandioso Mar de Grau. Es mi patria bendita. En el aire, la vitrina cibernética más auténtica del sagrado suelo que nos vio nacer, con hechos que harán historia y el más espectacular desfile de estrellas, siempre con la roja y blanca en el pecho. Por eso, cuenta conmigo, Perú. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. También estamos por la red Canal 11 hacia la ciudad de Huancayo, en el centro del Perú. Siempre con nuestros programas que tienen un carácter internacional, como saben.
Y ahora pues estamos en lo que viene a ser el día posterior a lo que ha sido el veredicto final de Notas Migratorias César Vallejo 2022, el evento que nos dio después de varios meses. Bueno, anualmente se realiza este concurso que nos permite pues abordar la temática migratoria, acompañado de un personaje muy singular, que es el poeta de los Heraldos Negros, de Trilce, de España aparta de mí este cáliz, como es César Vallejo. Y para ello, pues, la participación de diferentes géneros literarios, no solo la poesía. Claro que la poesía, pues, sin duda es el principal protagonista, ¿no?, de este tipo de eventos, debido a que lleva el nombre del poeta César Vallejo. Pero tenemos también el género literario, narrativo y el género periodístico, con 2 ganadores o 3 ganadores absolutos y 7 menciones honrosas. Para esta sesión, pues tenemos a los ganadores absolutos del 2022 en los 3 géneros, tanto en el literario, periodístico y en el género poético. Vamos a comenzar con Gabriela Vilches, que es la ganadora en el género literario, narrativo. Ella reside en Alemania. Es la primera vez que una ciudadana peruana logra obtener el galardón de este premio literario. Han participado bastantes peruanos, pero ninguno ha llegado a obtener el primer lugar. Así es que, Gabriela, pues nuestras felicitaciones del caso para este logro que creo que nos hace felices a todos, ya que, como sabes, pues todo nace aquí en Perú y de alguna manera nos has emocionado con tu logro literario. No estuviste en ese momento que se dio el veredicto, nos hubiese gustado que hubieses participado, pero creo que este momento también es importante. ¿Qué nos puedes comentar cuando te enteraste de que lograste el primer lugar de Notas Migratorias César Vallejo? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos. ¿Qué tal, Luis Manuel? ¿Qué tal, Alberto? Felicidades también a ustedes. Pues yo muy contenta, cuando me enteré, pues me alegré muchísimo porque, bueno, como había comentado en alguna oportunidad, ese texto nació de una anécdota, entonces, de una historia personal, y lo tenía como ahí dando vueltas muchos años. Pero bueno, me alegra que el texto haya quedado por fin, ¿no? Y me animé a presentarlo por eso. Y claro, el título del concurso, Notas Migratorias, de por sí ya a mí me dice mucho. También soy migrante, no vivo en Alemania, entonces me entusiasmó mucho para poder participar. Bien, ya nos vas a comentar algunos detalles sobre el escrito que, bueno, lo hemos conversado en la sesión que tuvimos, pero ahora que ya se logró el objetivo, pues creo que es necesario darle un nuevo análisis a todo lo que de alguna manera transmites a través de Todo Bajo Control, que aparentemente todo está bajo control. Es una forma de expresión que se suele utilizar en Hispanoamérica, ¿no?, para decir que todo está en calma y todo está controlado, pero a veces ese control puede desbordarse, ¿no? Y es un poco lo que plantea Gabriela Vilches. Nuevamente nuestras felicitaciones, luego seguimos con más detalles. Vámonos con Alberto Arecchi, que está en Italia. Él es de Italia, está cerca a Milano, y él nos logra cautivar con una narrativa que está entre periodística, yo diría como histórica, porque nos habla de un tiempo pasado, convulsionado y muy fulminante para lo que significa Italia como país incluso. ¿Cómo te enteraste de tu logro literario? Te vimos en la pantalla al inicio y luego no estuviste a la hora que se dio ya el veredicto. Te buscábamos, pero no te logramos ubicar.
Nos comentabas fuera del aire de que tuviste alguna complicación familiar, pero luego, ¿cómo te enteras y cuál sería tu primera impresión en respecto a este veredicto? Y que desde aquí, pues, nos sentimos identificados con toda esa historia que nos transmites en tu narrativa. Alberto, felicitaciones y bienvenido. ¿Cuál es mi reacción? Es de gran felicidad y honra, se puede decir. Me excuso en primero porque Sí, hay sí. mucho tiempo que no hablo español y entonces voy a tener unas dificultades, puede ser. Ajá. Efectivamente, yo también me considero un migrante porque nací en Messina. Messina es la ciudad del estrecho entre Sicilia y la península italiana. Y migré al norte de Italia muy pequeño, a la edad de 6 años, 6 años, porque mi padre era funcionario estatal. No fue fácil entonces, porque había migraciones de busca de trabajo, no era mi caso, pero la manera solo de hablar entre niños era diferente. Aquí había un uso muy difuso del dialecto y también la pronunciación es diferente. Entonces viví los primeros años de escuela con unos problemas de reconocimiento. Y después he vivido, puedo decir, muchos años al extranjero, pero no como migrante, sino como cooperante en África, en diversos países. Entonces, conozco bastante bien la problemática. Ahora, en mi texto quería puntualizar una revisión de los hechos que han conducido hace 160 años a la unidad de mi país. La unidad de Italia no fue como nos cuentan en la escuela, no fue un grande movimiento de pueblo. Efectivamente, esa es la retórica que está no sumergida, no, muy evidente, pero cuando hubo la llamada empresa de los 1000 de Garibaldi, prácticamente la mayor parte del actual Estado italiano era el Reino del Sur. El Reino del Sur llamado de las dos Sicilias. Y fue el Reino del Sur que fue sumiso, podemos decir, por el Reino de Piamonte, militarmente. Fue una empresa militar ayudada por una parte de la intelectualidad del sur, que era progresista o democrática, y que en las esperanzas más avanzadas se quedó con grande delusión. Porque efectivamente la conquista fue una conquista militar con acciones de represión muy fuertes. Y lo que sublino en mi relato es que por unos 20 años, el nuevo Reino de Italia pensó
en organizar campos de reclusión al extranjero, campos de prisiones de tipo colonial, primero en Argentina en la Patagonia, y después en muchos otros países de América y hasta de, ¿cómo se llama? No la Australia, sino la Oceania. Porque una idea también era de confinar gran parte de la población del sur en colonias penales. Entonces hubo también la idea de la Nueva Guinea. Ahora, el objeto está en discusión entre los históricos porque unos documentos fueron encontrados, otros no fueron encontrados. No hay archivos disponibles con toda la historia en claro. Y la cosa avanzó también con la destrucción sistemática y regular del desarrollo del sur de Italia. Entonces, todo acabó con una grande ola de emigración espontánea, podemos llamarla espontánea si queremos, pero fue obligada por la actitud del gobierno de entonces en materia social, en materia de desarrollo económico, creando una gran disparidad entre el norte, que aún no estaba desarrollado, y el sur, que tenía impulsos de desarrollo remarcables que fueron totalmente desarrollados. Y esta es la historia de hace 150 años de Italia, que todavía continúa con la llamada gestión meridional. La gestión meridional puntualizada por Antonio Gramsci en los años hace 100 años. No es una consecuencia de los séculos antecedentes, sino de estas acciones. Bien, Alberto. Luego nos das más detalles que nos han llamado bastante la atención en tu narrativa. Ya te vamos a consultar algunas cosas bastante fuertes, pero que sería bueno que las comentes un poco para que nos alecciones a nivel de lo que significa ese periodo tan difícil por el que atravesó Italia y que a veces, bueno, se desconoce, como tú dices, ¿no? Hay historias diferentes que aparecen en los libros, no son tan así registradas de repente con la situación que tú planteas, muy directo, muy claro, aunque doloroso, ¿no? Bien, nuevamente te reiteramos las felicitaciones. Vámonos con lo que podría ser el ganador, que de alguna manera pues es el que nos reúne, ¿no? Dentro de lo que es este concurso literario, porque, repito, tiene que ver con el gran César Vallejo, y sin duda que el que obtiene el máximo lugar en este concurso a nivel poético es la vedette prácticamente del concurso. En este caso tenemos a Luis Manuel Marcano, que de alguna manera pues él se ha identificado con ese mensaje que en algún momento nos dejó Vallejo, y que creemos que está presente en los migrantes en la actualidad, ¿no? Y la migración de Vallejo fue una especie
de situación así no prevista, ¿no? Porque quizás si él no hubiese estado preso poco tiempo antes de irse a París y haber sido vilipendiado en su propia patria, tal vez no se hubiese animado a irse sin retorno, ¿no? De hecho, que tal vez sí hubiese viajado, ¿no? Porque era la moda del momento irse a Francia. Si querías constituir un intelectual de renombre, pues había que pasar por Francia, ¿no? Pero no en las condiciones en las cuales pasó Vallejo. Creo yo que habría sido distinto su viaje a Francia. Para el caso de Luis Marcano, él como profesional del derecho, como ex magistrado, y creemos que sigue siendo magistrado en el exilio, ¿no? de la Venezuela que conocimos, que alcanzamos a querer y que la seguimos queriendo, también pasa algo así, ¿no? No estaría ahí si no habría sido encarcelado como fue Vallejo, ¿no? En este caso, su encarcelamiento es quizás un encarcelamiento en metáfora, ¿no? Pero es algo así, porque de alguna manera él puede estar libre allá en Chile, pero anda preso o anda recordando ese momento difícil, ¿no? De salir de tu país, no para visitar Viña del Mar y pasearte y recrearte por ahí por las playas del sur de Chile, sino para irte sin retorno, exilado. Y en sus versos está precisamente ese dolor, y nuestras felicitaciones, Luis, por este gran logro literario. Bienvenido. Muchas gracias a Ana que agregaron este premio de los migratorias. Felicito a Alberto. Tu volumen está un poco malo, Luisito, a ver si lo pones mejor. A ver, Sí, voy a quitar el micrófono y dejarlo libre para ver. mejor así. Ajá, ahora sí. A ver. Me parece que se te fue ¿Me completamente. escuchan? Ahora sí. A ver. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Está desactivado tú. A ver, ya va. Ahí ¿Me está escuchan? sonando. Ahora sí. Ajá. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, doy las gracias primeramente a la Universidad Hispana y a todas las instituciones que congregaron este extraordinario premio migratorias César Vallejo, por el estímulo que le dan a los escritores, a los quienes escribimos poemas, que no podemos llamarnos a nosotros mismos poetas, lo dirá la historia, pero sí que hemos hecho de la poesía una forma de expresarnos, de vivir el dolor, de vivir la pasión, de vivir la alegría. Felicito a Alberto, muy interesante la historia de Alberto, y a Gabriela, premio que también lograron. Además de que felicito a todos los que concursaron en la versión poesía, porque creo que este reconocimiento que me han dado es un reconocimiento para todos nosotros. No me siento el ganador absoluto porque eso no existe en poesía. En poesía no hay una poesía mejor que otra. Hay una forma que se expresa de una manera y otra de otra forma. De tal manera, pues, que yo me siento muy bien por este reconocimiento, que es un reconocimiento del trabajo. Yo soy más que todo un consumidor de poesía. Muy pocas veces he participado en premios. Soy más lector que escritor de poesía, y me inspiró en Notas Migratorias a través de la historia, no mi historia personal, fíjate, la historia del poeta Edgar Moreira, que salió de Venezuela con un piano hasta Ayacucho, y con ese piano fue hasta Lima, y su nombre es un poeta, es un poeta reconocido, un poeta que solo con sus palabras transmite ese amor a la poesía y esa visión que él tuvo de la migración
a mí me impactó de tal manera que, bueno, los poemas que hice, que forman parte de un trabajo mayor, los dos poemas en el camino en realidad forman parte de un poemario, que son poemas en el camino, que son los poemas que hace el migrante cuando de alguna manera va dejando su piel, va dejando su espíritu, el recuerdo, la nostalgia, en los libros abiertos que dejamos cuando salimos momentos de nuestro hogar y no pensábamos que no íbamos a regresar en mucho tiempo, tal vez muchos, tal vez nunca regresen. Muchos casos así se dieron de los que emigraron de Europa a América después de la Gran Guerra del año 14-18 y después de la Segunda Guerra Mundial 39-45, la Guerra Civil Española, que fueron a América y que nunca regresaron a su hogar. Inclusive, muchos no volvieron a ver a sus padres. Ese desprendimiento del ser humano, de sus raíces, de su arraigo, de su esencia, es lo que a mí me llevó a hacer este poemario, dos poemas, poemas en el camino, y donde saqué, digamos que lo más importante para mí, no significa que sean los mejores, que es este poema dedicado a el poeta Edgar Moreira, a quien considero un poeta extraordinario, cubano, vivió en Venezuela mucho tiempo, y otro poema que titulé Abandonó al migrante, que es ese abandono que se ejecuta muchas veces contra quienes tienen que irse de un país y lo hacen con los bolsillos vacíos, pero con el corazón lleno de esperanza. Bueno, reitero mi agradecimiento a la Fundación Universidad Hispana, a los directivos de la Fundación, a las instituciones que congregaron este concurso. Lo que hacen es extraordinario, pienso. Yo creo que es el único premio mundial que se ha hecho en lengua castellana y en otras lenguas, porque veo que participan personas para el migrante, y eso es importantísimo, importantísimo, porque la sensación de desprendimiento que tiene el migrante, y aquí hay dos migrantes, como bien lo han podido reseñar en sus intervenciones, no tiene comparación, no tiene comparación. Bueno, en el caso personal, yo escribí también un poemario titulado El suplicio y la nada, que representa ese desprendimiento ya mío, ¿no? De lo que fue salir un día de la biblioteca de mi casa y no volver nunca más, hasta ahora. Fui objeto de esta persecución terrible por parte de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano bajo la conducción del señor Nicolás Maduro. No quiero hablar mal de nadie porque es un espacio de poesía y de literatura pero debo decir que ese acto de persecución me llevó a dejar libros que están todavía abiertos en la biblioteca de mi casa. Ya mi hijo me los guarda, libros que quedaron con una página abierta que no pude volver a ver. Pero bueno, el suplicio y la nada es parte de eso, digamos, esa poesía del desprendimiento del hogar, del desarraigo, del querer regresar y no poder. Cuando yo veo, por ejemplo, aquí en Chile, que hay muchos venezolanos que están regresando a una Venezuela que se está haciendo un espejismo de recuperación, creo que no. Ojalá sea así, pero no lo es. Yo siento un poco de envidia porque me gustaría también regresar a mis costumbres, me gustaría regresar al hogar, pero lamentablemente eso por los momentos no va a ser posible. Bien, gracias, don Jorge, por representar a la Fundación en este conversatorio, pues, de los ganadores de los premios. Repito, yo felicito a quienes participaron sus poemas, porque también ellos ganaron. Y les doy un espaldarazo porque
ese reconocimiento que se me da a mí no es porque mis poemas hayan sido mejores, sino porque la lectura, tal vez, o la interpretación en el momento me dio ese beneplácito. Y que seguramente hay muchos poetas, muchos poemas también de gran importancia dentro de los que participaron en esta edición. Los estimulo para que sigan participando. Me siento honrado de que haya ganado el premio que ganó la poetisa venezolana Raquel Marcos, de gran prestigio, que ha ganado premios en Valparaíso, ha ganado premios en muchas partes, y que su poesía sin duda es de gran impacto espiritual, sentimental, literario. Entonces, bueno, yo estoy empezando primer premio de poesía que verdaderamente me gano. Te agradezco el reconocimiento a este trabajo que con toda sencillez he querido realizar, pero con amor a la poesía. Gracias. Gracias, Gabriela, y gracias, don Alberto. Y felicitaciones también. Sí, bien, gracias a ti, Luis Manuel. Bien, luego vamos a seguir con algunos datos más sobre Luis Manuel. Vámonos con Gabriela para que nos comente un poco algo que nos dejaron en las redes sociales. Que nos converses un poco sobre ti, Gabriela. ¿Cómo es que te fuiste para Alemania? ¿Por qué te fuiste? ¿Desde cuándo estás por allá? Tu estadía por allá es sin retorno, ¿vuelves solamente para retornar siempre a Alemania, o piensas quizás que en algún momento tu retorno será definitivo? Esas son preguntas que nos dejaron en las redes sociales. ¿Qué les podrías decir? Ya tienes por ahí seguidores, Gabriela. Gracias por las preguntas. Gracias, Jorge. Bueno, yo llevo como más o menos 20 años fuera de mi país. Yo soy peruana, nací en Lima y estudié Derecho. Realmente allá me gradué, bueno, también fui abogada. Salí del país con una beca para España. Y bueno, fue la primera vez que tuve esa experiencia como migrante, porque en algún momento uno llega como estudiante, pero los años van pasando y de pronto te sientes un poco de ahí, y la gente también te identifica como migrante, como que, bueno, es alguien extranjero que ha venido acá. En fin, fue para mí una cosa una nueva experiencia, ¿no? De un estatus de estudiante que te identifican con alguna universidad a arraigarte ahí a un lugar, ¿no? Y en aquel tiempo en España pues había muchísima migración latinoamericana. En aquel tiempo, hablo por el año 2002, 2003, 2004, un par de años que estuve por allá, pues los migrantes latinoamericanos éramos como casi un poquito más del 50% de la migración extranjera que había en España. Entonces, la visión del extranjero, bueno, comencé a darme cuenta que había una serie de clasificaciones, ¿no? Migrantes que provienen de África, migrantes que provienen de Latinoamérica, o migrantes que provienen de Inglaterra, la típica migración que vienen de turismo, bueno, y se quedan finalmente por el buen clima en España, etc. Bueno, yo seguí estudiando, hice un máster y quería especializarme en sociología jurídica, y mi tema fue migraciones, la migración femenina latinoamericana en el País Vasco, porque es ahí donde yo estaba. Y tenía muy a la mano, conocí mucha migración indocumentada también. Es algo que me llamó muchísimo la atención. Pero en España es un poco diferente, porque en aquel tiempo cada 5 años más o menos había una regularización, y de alguna manera la gente encontraba la forma de entrar en un trabajo legal y de ahí obtenía su permiso de residencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, luego se perdía el contrato y otra vez quedaban en la ilegalidad, digamos, ¿no? Era muy duro observar eso, pero bueno, cuando llego a Alemania son por razones personales. Mi pareja, quien ahora es mi esposo, conocí en España.
Y bueno, y es otro, yo pensaba, ¿no? Con la primera experiencia migratoria en España, ya más o menos sé cómo es la vida de un extranjero, de una persona extranjera, pero en Alemania fue muy distinto, el shock cultural fue mayor. Otro idioma, sobre todo aprender otro idioma, se hace muy difícil, es impresionante porque aprendes a expresarte en otra lengua que no es tuya y bueno, hasta que aprendí más o menos a hablar el alemán como para defenderme yo misma y poder expresar, ¿no? Poder preguntar, poder expresar sentimientos, etcétera, llevó un par de años. Y bueno, es un idioma que no lo hablo a la perfección, pero que me sirve para comunicarme, ¿no? Pero es muy duro, es muy duro. Este idioma es un poco difícil. Es otra experiencia de vida, empezando desde el clima, empezando de la gente, es mucho más pragmática en muchas cosas. Y bueno, seguí aquí estudiando, trabajando, etcétera, ¿no? Es más o menos el resumen de los últimos casi 20 años que he estado aquí, pero últimamente, bueno, en los últimos años ya no ejerzo, no tengo contacto con mi carrera originaria, que es de Derecho. Ujú. Entonces lo tuyo es un viaje sin retorno, por lo visto el alemán se impuso, ¿o tú crees que en algún momento tu esposo pueda acceder a vivir, por ejemplo, ahí en Machu Picchu? Sí, bueno, él habla perfecto castellano, es Español. profesor Ah, de español. ajá. Tenemos hijos, nuestros hijos son bilingües, hemos apostado por la educación bilingüe, queremos que los dos tengan la oportunidad de hablar con su familia también en Perú. Pero claro, ya es la pregunta de siempre, esto es como lo que le llaman el mito del retorno. Uno Ujú, quiere, espera ujú. de verdad, tiene la esperanza de que va a retornar alguna vez, ¿no? Y yo también digo, algún día tenemos que retornar, y mi esposo dice, bueno, si algún día vivimos en Perú, por favor que no sea en Lima, porque Lima es muy caótica, es una ciudad muy grande. Claro, el Cusco, 1000 veces mejor, ¿no? Bueno, ya vamos a seguir hablando un poco y volviendo de repente al texto bajo control, que realmente es bastante impactante. Nos vamos con Alberto para algunas indicaciones que por ahí nos hace en su texto, y también la vemos ahí a Eladia, que le vamos a dar la bienvenida, en la deportación de los bandoleros de Italia del Sur. Dándole la bienvenida a Eladia, Alberto habla no solamente de los bandoleros, sino del papel de la mujer del bandolero, ¿no? Y ese papel es un papel bien crudo, bien duro, ¿no? Yo creo que lo más impactante, en lo particular, lo que más me impactó fue esa narrativa de parte de la mujer. Vamos a preguntarle primero a Eladia. Eladia, ¿qué te pareció tú como mujer que has visto, has leído el texto de Alberto, su historia desgarradora, ¿no? De lo que aconteció hace aproximadamente 150 años por allá por Italia? Bienvenida, Eladia. Y bueno, estamos con los ganadores de Notas Migratorias César Vallejo 2022. Gabriela, Luis Manuel y Alberto. Primeramente el saludo, disculpe por la tardanza. Siempre los migrantes o trabajar o hacer lo que tenemos que hacer en otro país. Y justo tenía un problema dentro del trabajo y estaba en mi mente lo de migrante, más lo de migrante que otra palabra. Y razón por la cual hasta un poco agitada, porque hay que solucionar problemas también. Es una emoción tremenda, es algo indescriptible, solamente quizá los que experimentamos, los que vemos, vamos a poder entender a nuestros, quizá son ganadores porque sus escritos jalan en la piel de forma muy, muy fuerte. Y
cada palabra que hablan, que me acaba de emocionar lo que decía, que estar en otro lugar, en otro país, no es lo mismo que estar en el tuyo, sí. Es un duelo que nunca vamos a superar. Bueno, se hablaba es una palabra siempre utilizada, lo de los bandoleros. Yo siempre escuchaba en mi infancia a mi abuela que decía, esos son los bandoleros Siempre solía hablar ella de los bandoleros, decía que vienen del otro lado del mar. No sé a quién se refería. Y ahora escuchando o leyendo sobre el escrito de la deportación de los bandoleros, también me hace acordar a Garibaldi, por sus lugares que anduvo por Brasil, ¿no? Y yo digo, ¿quién más que puede explicarnos, quién más que puede de repente hacernos entender es el que escribió? Y el jurado ha tenido un trabajo impresionante. Es difícil ser juez. Entonces, en esta parte que habla, por ejemplo, él cuenta también de las 2 Sicilias. Entonces, cuando siempre en mi estadía en Argentina, siempre escuchaba hablar, decía, no, dice, sí, esos son los sicilianos, los gallegos, en fin, los vikingos, porque ahí se encuentran de todas las nacionalidades, igual parecido a Estados Unidos. Entonces, yo pensé que lo decían, bueno, porque querían enfrentarse, o porque siempre hay ese pequeño separatismo, en algunos más que en otros. Sí, no hay ese separatismo, o los hispanos, o los anglos, sino esto es dentro de lo mismo. Sicilia está en un mismo país, entonces dice no. Y cuando les preguntaba, le decía, pero ¿y tú descendiente de qué eres? Preguntaba a uno de ellos. Decía, ¿tú eres de Nápoles? No, 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 yo no soy de Nápoles. Ah, entonces de Sicilia. No, 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 tampoco de Sicilia. Entonces, ¿de dónde eres? No, yo soy de Turín. Y me preguntaba, ¿por qué dirán de Turín? Porque, o sea, sí, y después ya investigando, llegando al lugar, en mi estadía en Italia, me decían sí, que las formas de vida o las costumbres de los países. Entonces hay como una, ¿qué se puede decir? Como que van no identificando, sino estigmatizando, ¿no? Entonces, piensa que como se cuenta de Sicilia, que es un lugar, pues, de los sicilianos, ¿no? Desde la película del Padrino, ya uno se imagina que son los sicilianos, uno está a la defensiva de los sicilianos. Pero no todos los sicilianos son de ahí, o no todos los de Nápoles son alcapones, ¿no? Y también hay muchas historias que se tejen, y yo al ir a Nápoles, yo iba ya con cuidado, decía, no sé, por acá todos son el gordo de Nápoles, el Padrino, pero eso es lo que se nos van estigmatizando. Entonces, ¿qué más que él escribe lo que ha visto, lo que ha vivido? Entonces, para mí, estos escritos deberíamos expandirlas, deberíamos visibilizarlas, porque el mundo va a vivir de estos escritos, de estos legados. En todos los tiempos va a haber todo, porque nada es nuevo. Todo pasó en la época de Roma, en la época del Imperio, existieron los antivalores. Entonces, ¿qué más que? Es un orgullo para mí preguntar de repente al autor, que siempre en mi mente yo decía,
¿qué hará el intérprete, el cantante? Tiene una voz impresionante. ¿Será igual que nosotros? No sé, habría que pellizcar. Decía yo en mi niñez, cuando escuchaba cantar, habrá que pellizcarle para ver qué sientes. ¿Es igual que uno? Y con el paso del tiempo, digo, los escritores serán igual que uno, porque en realidad los que escriben y todos los artistas tienen la sensibilidad a flor de piel, ¿eh? Son, para mí que son diferentes. No son de otro planeta, es lo mismo que nosotros, seres humanos, pero con una sensibilidad impresionante. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué le puedo decir? Pellízcalo, un- pellízcalo, Eladia. Aprovecha Sí, para pellizcarlo, sí, para ver si existe, si está vivo, ¿no? sí, Ahí a la está Alberto, distancia. ahí lo tienes, Alberto. Y que en su voz nos diga, a ver, que cuando habla de las dos Sicilias, que habla de las disciplinarias, que me lo explique en una sola palabra o que nos diga y que nos escuchen nuestros oyentes. Ajá. Sí. Alberto, gracias, Eladia. El problema es que efectivamente la llamada unificación de Italia fue una historia muy violenta de natura más o menos colonial. Porque la Italia en la época estaba divisa en al menos tres partes, si no más. La parte mayor era el sur, las dos Sicilias. Había una parte fuerte política y diplomáticamente que era el papato, el Vaticano. Y había un norte muy, muy fragmentado. En esta fragmentación, el reino de Piemonte, que la mayoría de los italianos ni siquiera consideraba italiano, era Savoia e Francia. Prácticamente unificó con el ejército violentemente todas las restantes partes. Ahora, primero, los venecianos, como quieran llamarlos, no aceptaron muy bien la unificación con el Piemonte. Era otra, ellos dicen, raza. Venecia fue por siglos la conquistadora del Mediterráneo oriental. Tenía un imperio comercialmente muy desarrollado y fue destruida por sus problemas interiores. Era una república, más una república oligárquica. Y con Napoleón acabó. Después fue agregada a la Austria, pero las votaciones que hacían en los territorios, y la primera fue mismo la de los venecianos, eran, claro que no eran votaciones democráticas. Había dos cajas, una para el sí, la otra para el no. Y los que votaban para el no hacían a riesgo de su vida. Lo mismo aconteció con el sur de Italia. Con el sur de Italia también hubo referéndum. Referéndum fuertemente controlado por el ejército, los carabineros, la camorra y la mafia. La camorra y la mafia tienen históricamente su emersión, todo su poder en la historia de Garibaldi para adelante los 20 años sucesivos.
no era tan fuerte. Antes eran solo hombres de mano al servicio de la nobleza, los hidalgos, los varones. Después tienen un largo periodo con el Reino de Italia en que son los garantes de la sociedad. Y es solo, preciso decirlo, es en el periodo fascista que empieza la lucha entre el Estado y la mafia. Pero era talmente enracinada en ese periodo que todavía ahora está en todos los sectores no es solo una cuestión de comercio de droga, es una cuestión de comportamental. Entonces, en esos años se conforma una sociedad italiana que aún no consiguió superar unos problemas importantes. Los problemas de migración interior fueron fortísimos en los años 60 y 70 del siglo pasado, porque la Fiat era la Italia. La Fiat era la empresa, la fábrica conformaba Italia. Y en esos años, no sé cuántos millones de habitantes del sur fueron para Torino o para los otros lugares donde había el trabajo de la fábrica. Entonces, socialmente fueron los invasores del espacio de otros habitantes, como acontece en todos los problemas migratorios, también entre un país y otro país. Y es difícil, aún ahora es difícil decir que Italia es un país con un pueblo unido. Yo personalmente nunca hablé ningún dialecto, ni de mi ciudad, no digo Italia, mi ciudad donde nací, ni de Lombardía, donde moro. Comprendo casi todos los dialectos de Italia, evidentemente, aparte las minoridades albanesas, etcétera, que hablan otra lengua, o la Tirol que habla alemán, pero no me gusta hablar uno o otro porque no son mi lengua natal. Y el problema es que el pueblo italiano ahora punta a volver con la fragmentación regional. La fragmentación regional no es solo una cuestión de dinero, no es una cuestión de financiamiento público o privado, de los impuestos, dónde van, etcétera, sino es un problema de no unificación, no conseguida en un siglo medio. Tenemos una clase política que viene puede decir, de todas las regiones y que es incapaz de afrontar y resolver estos problemas. No tengo solución para eso. Bien, bien. Es claro, esa parte de política ya es más compleja, ¿no? Pero lo importante es el hecho de que nos narres el tiempo pasado, ¿no? Para comprender la actualidad. Ahora, los bandoleros era el término, briganti en italiano. Brigante era el término, la palabra que indicaba los opositores
del régimen piemontés. En gran parte, los 25 años después de la unidad de Italia, los llamados bandoleros eran un ejército de guerrilla financiado por España, Vaticano, pero por lo menos ayudado por Vaticano, con las bases en Roma y Lazio. Evidentemente un ejército irregular y con muchos podemos decir, delincuentes o problemáticos desde ya antes de su vida en la sociedad, porque era una sociedad rural que quería contraporse a la nueva, no sociedad, sino clase política. El problema fue que eso no se resolvió, no se resolvió en los 20, 30 años, no se resolvió en la centralización del fascismo, porque se iba para otras destinaciones con la sociedad y todo. Y la empresa colonial que partió luego después, los años de la tentativa de deportación de los bandoleros, hubo la colonización de 1, 2, 3 colonias en África. La guerra contra la Turquía para la Libia, la compra de una parte de la que fue llamada Eritrea, que no existía como nombre, y la otra Somalia, y después la loca guerra contra Etiopía. Pero no afrontó ni resolvió los problemas de la cuestión meridional, que, como decía antes, la población experimentó resolver individualmente con una inmigración de diversos millones de italianos. La inmigración de los años al fin del siglo XIX, sí. No fue para ir a trabajar en la fábrica por la industrialización, etc. Fue el hambre total de una sociedad destruida por la llamada unificación política. Bien, Alberto, gracias por tu explicación que nos permite conocer más a la Italia que todos la apreciamos a la distancia. Eladia, ¿qué le dirías a Luis Manuel Marcano? Su poemario, tú sabes que la parte emblemática del concurso es la poesía, ¿no? Y Luis Manuel, pues, logró lucirse en esta ocasión, ¿no? Superar su participación anterior, ¿no? Lograr la cúspide del certamen. ¿Qué le dirías a Luis Manuel? Creo que quiero ser humilde en esto. Crítica no podría ser. Jurado, sí, porque soy parte, pero ellos pueden hablar de sí mismos. Por ejemplo, es un libro abierto cuando se habla de Italia, y lo que más a mí quizá me enternece o me identifica es, por ejemplo, yo quería preguntarle así en una forma que era de Francisca, ¿no? Allá en Italia, y de la participación de la mujer
es maravilloso. La verdad, me siento más emocionada porque poder interpretar, no sé, solamente sentir, es el sentimiento de estos grandes escritores de poesías. Así que había que dar también otro pellizcón. Ujú. A Luis Manuel hay que pellizcarlo, a ver si es cierto. Aunque Luis Manuel viene para, recuerden, todos los ganadores, entre fines de febrero y principios de marzo, pues tenemos nuestra distinción honoris causa, a lo cuales ustedes acceden por el haber llegado a ganar el concurso. Para el caso de Luis Manuel, está en Chile, es más cerca, es probable que él sí esté presencialmente aquí. Hacemos votos porque Alberto pueda venir a Lima, y si no lo puede hacer, pues virtualmente será tu investidura, Alberto. Igual Gabriela también, si puede venir, sería para nosotros un honor. Si no lo puede hacer, lo va a hacer virtualmente, ¿no? Vamos a enviarle su respectiva toga, birrete, todo el protocolo que lleva una investidura de este tipo. Así es que ya están totalmente invitados a esta ceremonia próxima. Sería bueno que prepararan sus valijas, ¿no? Y que pudieran venir físicamente. Yo creo que esta invitación es más el acercamiento, que el mundo conozca que lo que pasó antes es parte de lo que está pasando. Incluso no debemos admirarnos de ciertas situaciones que están pasando. Por supuesto, no es el momento de hablar, pero lo dice claramente. Y ellos son libros abiertos. Son libros abiertos que lo van a decir, y es tiempo ya. Que yo voy a no sé, rogar a todos los santos habidos y por haber, porque no se sabe quiénes pueden llegar. Santos, porque los escriben también, son santos que escriben en honor a la verdad, y porque no son fábulas, no son cuentos lo que ellos están haciendo, sino son realidades, y su presencia sería muy importante, y de visibilizar, y si es posible, sacar textos de ellos, de las entrevistas, porque después va pasando el tiempo y uno no sabe qué no. Así que te voy a dar más bien esa oportunidad que tal vez podrías leer, porque tu voz ayuda a una poesía de uno de los ganadores del que estamos hablando. Luis Manuel, a ver, Luis Manuel, tienes el poema ahí, bueno, tú mismo, Luis Manuel, es... Sí lo tengo, sí lo tengo. Sí lo Pero tienes. antes de A ver. leer el poema, quería primero enfatizar lo que está diciendo Eulalia, que Eladio. más allá de la belleza estética o la belleza literaria que puedan tener las poesías, que para mí no hay una ganadora, sino son todos los que participaron. Más allá de eso, es la visibilización de un problema que está viviendo el mundo hoy en día, en donde el sistema de Naciones Unidas no es lo suficientemente claro para advertir cuáles pueden ser las políticas globales que nazcan desde el sistema de Naciones Unidas para el mundo, y deja a los estados como guetos cerrados, en donde se convierten los problemas migratorios en grandes crisis. Veamos la crisis del África, la crisis migratoria de África hacia Europa, Italia, hacia Alemania, hacia España, por Marruecos. La crisis migratoria que vive América Latina. No hablemos de las causas, porque ya muchos las sabemos, ¿no? Pero la crisis migratoria que vive América Latina, en donde millones de personas pasan por el Darién y se van hacia Estados Unidos para cruzar el río Bravo. Estados Unidos ha puesto aquel muro migratorio terrible, que no permite, a pesar de los TPS, que muchos puedan hacer su vida allá. Entonces creo que eso que dijo Eulalia es muchísimo más importante que cualquier estética poética, que por eso es que esta fundación es tan importante para el mundo, que a través de estos reconocimientos, de estos premios, se escucha la voz de un migrante.
Entonces voy ahorita a leer este poema como la voz de un migrante. Se titula dos poemas en el camino, que como dije hace rato, forma parte de un trabajo mayor que se titula Poemas en el Camino. Migrante, este es el dedicado al hermano poeta peruano Edgar Moreira. Tus pupilas son inmensos planetas que te miran, migrante. Yo te arrullo entre todas tus voces, espacios del ayer, entre cada rincón de tu memoria, besos que dejaste entre tus sueños, lágrimas que grabaron velos, un quejido intenso, grande. Tu paso infinito para un sueño, piano en el pecho, velos. Pupilas son inmensos planetas, dibujan en tu frente un universo, estrellas y nubes que te siguen entre monte y desierto, entre lágrima y beso. Tu silueta infinita se hace un sueño, mientras dejas la piel en el camino, grande. Te miras, tus ojos testigos de ese viaje eterno, llano, viaje y poesía, cada uno un universo espera, mundos que construyes mientras sueñas, tu paso firme te sigue, desde Ayacucho sigues el camino, viajando, tragas aire para hacer los suspiros, en cada nota te convertiste en vida, comes sueños para hacer los destinos grandes. Y el segundo de estos poemas es Abandonó al migrante, y con mi llanto contenido en el aeropuerto de Santiago. Nació, respiró al fuego de la vida, caminó entre un viento de voces, una selva de besos, puertos que no fueron destinos, labios que no fueron capullos, un adiós con un beso entre rosas y espinas, las manos del alma con la piel del camino, piel que se hizo libros y risas y voces, piel que se hizo tierra y llanto y recuerdos, refugio. No fueron paredes, ni camas, ni alimentos, fueron almas. Almas partidas que giraban sobre un universo, rotos los espacios y las ventanas, y los cuerpos que se comían entre horas. La pared fue la misma de ayer, la de aquella mañana y la noche, de su espalda y su voz apagada, un avión que partía, una lágrima suya y de ella, una almohada mojada. Abandono te dejó entre tus heridas, las mías en medio de todas las soledades que existían. Visitaste de nuevo esas ciudades de Europa, la fuente, el libro que buscaste en París, que lo leíste. La cerveza de Frankfurt era más que cerveza, fue memoria. Te dejó entre tus heridas con esa soledad, todo lo que pudo existir y no existía. Te dejó entre los aviones que salían, que ninguno fue el tuyo. Se fue, nunca regresó. Fantasma y un murmullo del pasado, vestido de flores amarillas, rojas y azules, regresó. Esos son Bravo, los dos poemas que forman parte de, como dije, un trabajo mayor, en donde hay muchos más poemas que son, se llaman poemas en el camino, pero como no se podía mandar todo el poemario, sino dos poemas, yo escogí estos que eran los más representativos. Uno del migrante que se va y se lanza al destino por su propio camino, como es el caso del poeta Edgar Moreira, que es un testimonio vivo de esfuerzo, de dedicación y de excelencia en poesía. Y el otro es el caso del abandono que siempre muchos migrantes sufren en medio de esa travesía que pudiera convertirse en desgracia, como es el caso de las crisis migratorias que estábamos nosotros conversando y que Eulalia muy bien lo refrendó, ¿no?
Ahorita hay una crisis mundial de la migración. La compañera Gabriela Vilches fue a hacer una maestría a España en migraciones y eso es lo que necesita el mundo, personas preparadas en estos temas, pero más que eso necesita una reforma fundamental del sistema de Naciones Unidas que ponga en verdad, que sea verdadero ese principio de la soberanía e igualdad soberana de los estados que está consagrado en la resolución 2526 de Naciones Unidas sobre el principio general del derecho internacional público, en donde los estados se supone que son iguales, cosa que no es verdad. Vimos con la pandemia, donde cada estado, sálvese quien pueda, de acuerdo a las políticas sanitarias que tenían. No hubo una política pública de Naciones Unidas. Cada día, el trabajo de Naciones Unidas, que sí hizo bien, ya cumplió con su trabajo de crear un orden mundial, una estabilidad que se estableció después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ese trabajo ya está concluido y necesita una severa reforma en función de los derechos humanos, en función de la protección del migrante, muchos que no tienen cómo comer, que están en las calles de las grandes capitales del mundo pidiendo alimentos. Y eso es algo que es terrible. Qué bueno, Eulalia, gracias por las palabras y dejo el micrófono para que puedan participar los compañeros. Sí, gracias, Luis Manuel. Bueno, vamos a pedirle a Ladia ya el punto de vista de nuestra ganadora de Perú. Primera vez que Perú llega a la cima del concurso. Han ganado, bueno, cubanos, salvadoreños, colombiana, de todos los países. Y este concurso nace de alguna manera en Perú, pero los resultados pues siempre arrojaban fuera del cuadro de honor a los peruanos, ¿no? Porque no habían tenido la dimensión de el escrito, por ejemplo, de Gabriela, y esto hay que decirlo también, ¿no? Porque es verdad, todos son ganadores, pero siempre hay una dimensión, ¿no? Y esa dimensión, por ejemplo, de Gabriela, tiene que ver con una especie de, incluso, que habría que preguntarle a Gabriela, ¿no? Al final de su relato dice, a Emilia le quedó claro que había decidido o recibido un trato humillante y discriminatorio por parte de la funcionaria, y se prometió a sí misma, y esta es una promesa que no sé si todavía la tiene consigo, Gabriela, se prometió a sí misma que si alguna vez pasaba por una situación parecida, iría a plantear la queja en el acto y que iba a pedir una intérprete en su lengua materna para poder responder en igualdad de condiciones, ¿no? Porque durante todo el tiempo la estuvieron tratando en el idioma extranjero, bueno, y no es lo mismo hablar en tu propio idioma que hablar en otro, ¿no? Y seguramente alguna palabra no la vas a decir bien, correctamente, no te van a entender bien, pero el funcionario hizo de las suyas prácticamente, ¿no? Y eso es algo repetitivo en los controles que existen a nivel de migraciones, ¿no? Y siempre está todavía el hecho de pensar de que seguimos siendo discriminados, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a Gabriela Ladia? Siempre mi corazón me palpita. Creo que mi compatriota me va a perdonar por lo que voy a decir. Quería recalcar sobre Manuel Marcano, que aparte lo leyó sus poemas. Manuel Marcano es, hasta donde yo vi, hasta donde yo escuché, es uno de los diplomáticos que ha estado en contacto, que ha visto y parece que ha sentido lo que es la migración. Es un diplomático de carrera. Y según nosotros hemos estado investigando en Perú, porque no todo es malo, no todas las autoridades son malas, no todos los seres humanos son malos, no todos son buenos, y siempre hay las personas que van a estar por lo menos en pleno equilibrio de lo que puedan decir. Entonces, dentro de nuestra pequeña investigación que tenemos, en Perú tenemos, por ejemplo, a una
diplomática que siempre estuvo al lado de la migración y que es María Routorowski, que ya no está, ya se fue, que ella un día dijo, estos estudiantes necesitan de mí. A mí bueno, en palabras textuales no lo voy a poner, a mí me pagan por representarlos, pero yo voy a ayudarlos personalmente. Entonces, eso es una forma de actuar, una enseñanza maravillosa que si algún día podemos sacaremos la entrevista que le hicieron, porque el entrevistador está vivo todavía, el periodista que lo entrevistó. Y en este caso, hasta hoy, quien ha escrito en una forma, como si fuera vivencia propia, es Manuel Marcano. Y como él acaba de decir, la Organización de Naciones Unidas tiene que tener en cuenta todas las voces, y de ahí sacaremos. Entonces ese es un comentario para tener en cuenta, que coincido plenamente con él, y que, qué mejor, una autoridad diplomática haya escrito sobre migración. Creo que eso es parte de un orgullo para la Fundación. Y ¿quién más que ellos? ¿Quién más que ellos que pueden hablar? Y ya el jurado ya calificó, el jurado ya vio que son eminencias, y quienes escriben también. Así es que discúlpenme a mi compatriota, y también me gustaría escucharla de sus propias palabras. Preguntas no puede ser, son entrevistas, yo me siento corta, solamente me emociona y me da una alegría de que exista. Y como tú dices, sí, excelencia, son poemas. También le daría otro pellizcón a mi compatriota con más confianza, tal vez, ¿no? Y me alegra. Gabriela, a ver, explícanos un poco si todavía te queda esa especie de desafío que tendrías, ¿no? De exigir de que se te hable en tu idioma, ¿no? Sí, Un intérprete. Sí, bueno, sí, eso es lo que a Emilia, bueno, la protagonista al final le queda a ella eso, ¿no? Si estoy en una situación similar donde ha pasado pues un trato durante el control migratorio que era muy, como no muy claro, que no ha sentido que ha sido tratada en igualdad de condiciones, etcétera. Entonces, pues definitivamente uno, si está en esa situación, puede pasar, esperamos que mucho menos, ¿no? Que sean los casos que tengan que ser así, pero si pasa así, tenemos que empoderarnos y reclamar en ese momento, ¿no? El tema de ese relato es el control migratorio, ¿no? Que suceden en los aeropuertos. Que es que lo vivimos muchas personas día a día. Las personas ahora pues viajan mucho, se movilizan de un lado a otro, entonces bueno, lamentablemente hay ese tipo de situaciones, ¿no? En los que uno pues en vez de partir de una presunción de inocencia, se parte de una presunción de culpa, como diciendo, ¿y tú qué vienes aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de tu viaje? ¿Cuál es, cuánto es tu financiación? ¿Cómo te financias tú este viaje? ¿O dónde vas a ir? ¿O dónde? Bueno, una serie de detalles, ¿no? Y en el caso del relato, pues Emilia ya había pasado por un control migratorio, un control a la hora de aplicar a la visa, ¿no? Entonces es como un doble control, ¿no? Entonces eso es más o menos la idea, ¿no? El control migratorio es necesario, sí, los estados gestionan su migración, por supuesto. El asunto es que a veces hay funcionarios que realmente no ofrecen un trato igualitario, ¿no? Algunos los tratan de una forma, como está también en el relato, había una fila
ciudadanos en aquel tiempo, ¿no? En Inglaterra, ahora es diferente, pero hace 10 años atrás había una fila de ciudadanos europeos y ciudadanos no europeos. Y tan solo poner ese título ya era discriminatorio, ¿no? A eso me refiero. Hay ciertas prácticas que eran discriminatorias, que se van mejorando y que la gente cada vez pues no tiene que pasar felizmente por esa situación, ¿no? Pero en ese momento y en esas circunstancias pues se dieron esa mala combinación y el trato no fue un buen trato, ¿no? Entonces, pero de todas formas, sí, cual sea la situación que un viajero o una viajera se enfrenta en un control migratorio en cualquier país de este mundo, tenemos todo el derecho de reclamar si hemos visto que no está de acuerdo, que, bueno, que ese tipo de control ha excedido de los parámetros normales que de repente en una entrevista normal hubiera sucedido, etcétera, ¿no? Además que en un control, en un aeropuerto, siempre hay mucha gente esperando, siempre hay una cola que está avanzando, ¿no? Y bueno, yo he pasado muchos controles migratorios en mi corta vida, pero también conocí a mucha gente, muchos amigos que son estudiantes extranjeros, etcétera, o familiares, etcétera, que han pasado por una serie de controles, ¿no? Entonces es más que todo ese intercambio de experiencias y te das cuenta y dices, oye, qué extraño, ¿no? ¿Por qué tuvo que pasar así? Pero tú debía haber sido de otra forma. ¿Por qué tienen que preguntarte cosas tan privadas, por ejemplo, ¿no? Si solamente se trata de probar que tienes un seguro de salud, que tienes suficientes recursos económicos para financiarte el viaje, ¿no? No parece muy objetivo, ¿no? Pero bueno, como digo, a veces se van un poco, dependiendo de quién te toca, a veces lamentablemente se hace este tipo de experiencia, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si pasa una cosa así, simplemente pues reclamar a tiempo. Bien, bueno, es parte del relato ganador de Notas Migratorias César Vallejo 2022 que nos lo transmite Gabriela Vilches. El título es Todo bajo control. Ya pronto lo tendremos también para que la gente pueda leerlo. Ya a manera de ir cerrando, despidiéndoles, siempre agradeciéndoles por participar y por ser parte de toda esta proyección, ¿no?, que intenta dar la Fundación Universidad Hispana, de acercarnos un poco más hacia la temática migratoria desde un punto de vista humano, desde un punto de vista más tal vez acercándonos a lo que debería ser, ¿no?, el buen trato entre todos, y que esas divisiones, como siempre decimos, pues que figuran en los mapas, no sean puntos de separación, sino más bien de unión entre los países, ¿no? Y que seamos una sola casa, un solo corazón. Es difícil, es quizás estar hablando de una utopía, pero creo que el mundo nos está acercando tanto que antes era imposible, por ejemplo, que estuviéramos reunidos como lo estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Instantáneamente. Esto era impensado hace 20 años. Te lo preguntaban, seguramente dirías que se trataba de una película de ciencia ficción y eso jamás va a existir, pero ya ven que sí pasa. Entonces yo creo que sí puede llegar ese momento en el cual Alberto sea un peruano, ¿no?, y Luis Marcano, que está en Chile, sea venezolano, chileno, italiano, y que prácticamente quede como una anécdota, incluso esos títulos de italiano, peruano, colombiano, no sé. Digo, oye, ¿qué cosa era eso? Ah, bueno, eso fue una etapa en la que el hombre todavía no evolucionaba y que se puso, ¿no?, nomenclaturas extrañas para separarse, ¿no? O sea, yo creo que va a llegar ese tiempo, ¿no? Pero todavía falta mucho. Y quizás este video por ahí lo vean y digan, oye, se trataba de un brujo. No, simplemente es algo que por inercia tiene que llegar. Alberto, ya a manera de despedida, vamos a entrar en contacto contigo para ver si es posible que vengas a Lima, o en todo caso, pues para que desde Italia participes de la ceremonia.
Inicialmente, ¿qué nos dices? ¿Estarías con las maletas disponibles para venir a Lima? A manera de despedida, ¿qué nos dices, Alberto? Como sabes, tengo problemas de familia en el momento, ¿no? Ajá. Sí, sí, seguramente por el momento vamos a hacer todo entonces lo posible para que participes por la parte virtual, que como decimos, pues es como ver una serie de Viaje a las Estrellas, ¿no? Donde tú veías a Mr. Spock que salía desde no sé qué sitio, ¿no? Bueno, tú vas a ser nuestro Mr. Spock, que vas a estar ahí a lo lejos, pero al mismo tiempo vas a estar con nosotros realmente, ¿no? Como ya lo estás a través de tu texto. Tu despedida, Alberto, y gracias por participar. Gracias. Ajá, vamos a entrar en contacto, si tienes ahí un número para llamarte directamente, si no, pues, tendríamos que darte el enlace para conversar sobre los detalles de tu participación. Nos lo anotas en el email, ¿ya? En las próximas. Sí. Y que nos cuente de las bandoleras. Ah, sí, ¿verdad? No nos dijiste nada. A ver, algo cortito de las bandoleras. A ver, ¿tan malas eran? Cuéntanos un poquito de las bandoleras para terminar, a pedido de Eladia. De las bandoleras es otro capítulo Sí. Eran así como las describes, o sea, hasta se comían, creo que el corazón, una llegó a comerse el corazón de un niño, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Porque eran mujeres del pueblo con una única esperanza de quedarse con la familia o con el amado. Entonces, fue un momento histórico en que no había esperanza de nada más. Una vez que el país era invaso por el ejército piemontese o italiano, que se quiera decir, no había solución. Fue un momento en que también llegaron generales de España al combate contra la unificación italiana, porque era una situación internacional muy complicada. Y esas eran mujeres del pueblo que solo querían, lo que querían era continuar su vida. No era posible. Bien, Alberto. Gracias por permitir de que Eladia te pellizque en esta oportunidad, ¿no? Hay que recordar que Eladia te quiso pellizcar porque su esposo, que ya no está con nosotros, era de Italia, pues entonces de alguna manera le has recordado al esposo. Gracias, Alberto. Vámonos con Luis Manuel. Luis Manuel, tu despedida y bueno, gracias. Te esperamos en Lima. Te esperamos en Lima. Gracias, voy a estar allá, si Dios quiere. Gracias nuevamente a la Fundación Universidad Hispana y a todas las instituciones que dan este premio de poesía, de literatura, de periodismo, Macondo, siglo XXI. Es una iniciativa extraordinaria, es una iniciativa cultural extraordinaria que ustedes han hecho en pro de los migrantes. Gracias. Felicito a quienes participaron en poesía. Para mí, el premio es de todos. Yo represento ese premio que es de todos. A Eulalia en Estados Unidos, gracias. Un abrazo hasta allá, inmenso. Me siento parte y miembro de esta nación desde ahora. Que puedan contar conmigo en lo que necesiten. Creo que todos los que hemos ganado estos premios nos han adoptado como miembros de la... Sí, pienso yo que, bueno, alguna labor importante podremos hacer en beneficio de los migrantes y de sus lágrimas, de sus sueños. Un abrazo, Alberto, lo felicito, me encantó eso de los bandoleros, las bandoleras, eso quisiera leerlo, de verdad que me gusta mucho, porque además soy licenciado en historia, así que la investigación histórica para mí es una pasión. A Gabriela la felicito por sus espacios literarios en función del migrante, y bueno, les envío a todos un abrazo inmenso. Yo me voy a tener que retirar ya, Jorge, porque voy a una clase. Sí, perfecto. Ir a dar clases que
con eso me gano la vida aquí en este país tan hermoso que me ha abierto los brazos. Vemos Gracias, y gracias. me despido. Gracias a todos ustedes. Sí, bien, gracias, Luis Manuel. Vámonos con Gabriela, ya para terminar, Gabriela, desde Bonn, Alemania. No sé, tu respuesta cuál será en cuanto a si pudieras venir o simplemente vas a hacer como Alberto, vía virtual. Sí, es muy complicado organizarme para un viaje en febrero. Lamentablemente los niños, bueno, tienen escuela, bueno, en fin, es un poco complicado. Pero igual que Alberto, estaré acompañándoles a Sí. través de la virtualidad con mucho gusto. Sí, ya nos vamos a poner en contacto, te vamos a llamar para darte los detalles de cómo sería tu participación, Gabriela. Y bueno, gracias por el mensaje que nos has dado a través de tu escrito. Quizás una palabra final. Familia tienes acá en Lima, alguien en especial que de repente tu abuela, no sé, tu tío, tus sobrinos. Bueno, yo primero quería agradecer a los organizadores. De verdad que nos han dado una oportunidad a las personas migrantes, nos han la oportunidad de poder expresar, de hacer llegar nuestra voz, ¿no? Eso es impresionante. Es un trabajo titánico que hacen ustedes y que de verdad que los debe llenar de orgullo. Y muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Eladia, por esas palabras tan cálidas, por ese recibimiento a través de la virtualidad, pero que aún así nos acerca este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de encuentros. A mis compañeros, a Alberto, a Luis Manuel, a toda la gente que participó, que envió, creo que comentaste, Jorge, que eran como 400 personas en total o algo más, ¿no? Inicialmente. Inicialmente, es decir, mira, cuánta gente interesada en participar y cuánta gente que está entusiasmada de poder expresar su voz, ¿no? Entonces, de verdad que me llena mucho de emoción. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Y recuerden que ustedes pasan a ser representantes de nuestra fundación, Alberto en Italia, Gabriela en Alemania y Luis Manuel Marcano en Chile, ¿no? Ya les vamos a indicar también de qué manera nos pueden colaborar, ¿no? En nuestros próximos eventos y, ¿por qué no?, convertirse en jurados de evaluación de los que van a participar en esta edición 2023. Un abrazo a la distancia. Gracias, Eladia. Tu palabra final, Eladia. Yo me siento congratulada totalmente y gracias a la Fundación y gracias a ti también, Jorge, por tener esas ideas brillantes y los del demás grupo, y hasta mejor nuestro fundador Raúl Sánchez de Miami. Sí, me acaba de comunicar que los quiere Gerardo Revuel para una entrevista a Miami, ¿no? Él tiene un espacio, Gerardo Revuel TV Miami, creo que se llama. Entonces, para coordinar tanto Alberto, Gabriela y Luis Manuel, quiero a los ganadores, me dijo. Entonces, me dejan mensajes. Él por lo general puede en la tarde, ¿no? O sea, en la tarde de Lima, que sería como, no sé, si puede Alberto, ¿qué horario puedes tú, Alberto? 6 horas de diferencia. Este horario sería mejor. Más tarde comienza... Un poquito más difícil, ¿no? Ya, yo le voy a hacer presente a Gerardo y te voy a mandar el email igual con Gabriela y Luis Manuel para que estén con él acompañándolo en Miami TV. ¿Cuándo sería eso? En las próximas horas, hoy o mañana, en cualquier día de estos. Él quiere ya, él me dijo ya. Pero, ya, perfecto. Bien, Eladia, Sí, gracias. Entonces, sí, el agradecimiento y que pues el universo, Dios, la cósmica, como nosotros queramos ver, bendiciones y qué bueno que es que cada uno exprese en sus propias palabras. Y que siempre, el reclamo es muy importante, sí es cierto, como decía Gabriela, iba cambiando, porque ya en mi viaje, por ejemplo, a Alemania, el 2019, bueno, en mi estadía, todo para mí fue extraño porque yo tuve que ir a Frankfurt, entonces le digo,
Sí, y como ella dice, ¿no? Siempre te piden los documentos, te piden una cosa, otra cosa, y así ya uno está preparada. Y mi sobrina me dice, no te van a pedir nada, tú bajas del avión y sigues caminando y ya está. Pero le digo, ¿cómo va a ser? Así es, sí, no tengo que pasar por migración. No, ya, todos están. Y fue tan fácil como si estuviera yendo yo de, no sé, de Lima a Arequipa, que no sé, de repente hasta eso es más difícil. En mi estadía en Alemania no me pidieron nada, no me dijeron nada, ni me miraron, creo. No parecía ni extraña, fue muy gratificante mi estadía en Alemania. Así es que, Gabrielita, yo le corté, la verdad, por mí, yo quisiera que esté en Lima, querer tenerlas, y sus voces, que sean escuchadas estas voces. Así es que, si se puede más entrevistas, si ellos pueden hacerlo, porque son voces maravillosas, son voces que hablan, que expresan sentimientos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Eladia. Y que Dios te siga dando la sabiduría y la simpatía. Gracias, Eladia. Bueno, lo vamos a tener, siempre vamos a invitarlos a Gabriela, a Alberto, a Luis Manuel Marcano. Y quizás a Eladia la confundieron con Angela Merkel, por eso que no le pidieron nada, ¿no? Puede ser. Bien, un abrazo a la distancia. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión, Canal 11 en Huancayo, Canal 3 en Supercable aquí en Lima, Perú, y por Virtual Televisión. Chao. Feliz año, cuídense. Felicitaciones. Gracias. Chao. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.